¿Alguna vez te has detenido a pensar qué harías si no tuvieras nada que perder? Cierra los ojos un momento e imagina que no existe el miedo al fracaso, ni el miedo a la opinión de los demás. Imagina que la única barrera entre tú y lo que realmente deseas es dar el primer paso. ¿Qué harías si no tuvieras miedo a fallar? El problema es que la mayoría de nosotros vive paralizado por el miedo. El miedo a ser juzgado, a no estar a la altura o a perder lo que ya tenemos. Y este miedo nos mantiene en una especie de cárcel invisible, donde nuestras metas y sueños parecen imposibles de alcanzar. Pero, ¿qué pasaría si adoptáramos una mentalidad completamente diferente? Una mentalidad que nos permitiera actuar con valentía, como si no tuviéramos nada que perder. Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes adoptar esa mentalidad. Vamos a ver cómo puedes dejar de lado el miedo y comenzar a actuar con determinación, con el enfoque implacable de alguien que sabe que lo único que realmente importa es lo que está bajo su control. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, una filosofía que tiene más de 2000 años y que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. A lo largo de este video, te voy a mostrar cómo algunos de los pensadores más influyentes de la historia, como Séneca y Marco Aurelio, enfrentaban situaciones difíciles y cómo ellos lograron actuar sin miedo, sin preocuparse por el fracaso. Vamos a ver cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones personales o en tus propios proyectos. Y aquí está la clave. Una vez que entiendas y apliques esta mentalidad, tu vida cambiará. Dejarás de vivir limitado por el miedo y empezarás a tomar decisiones con claridad y confianza. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a discutir hoy podría ser exactamente lo que necesitas para dar ese paso que tanto has postergado. ¿Qué significa actuar como si no tuvieras nada que perder? Actuar como si no tuvieras nada que perder no significa ser imprudente o ignorar las consecuencias. En realidad, tiene más que ver con liberarte del miedo que te paraliza. El estoicismo, una filosofía que se originó en la antigua Grecia y luego fue adoptada por los romanos, nos enseña que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y dejar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance. Cuando vives con miedo a perder algo, ya sea tu reputación, tu dinero o incluso la aprobación de los demás, es como si estuvieras encadenado. Estas preocupaciones te impiden tomar decisiones audaces y te paralizan ante los riesgos. Pero si cambias tu perspectiva y empiezas a ver la vida desde la óptica de no tengo nada que perder, entonces empiezas a actuar con más libertad, con más coraje y con menos miedo al fracaso. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, hablaban de algo muy importante: el control interno. Séneca decía que la verdadera libertad proviene de controlar nuestras propias respuestas y emociones, en lugar de ser esclavos de las circunstancias externas. En otras palabras, no puedes controlar lo que la vida te arroja, pero puedes controlar cómo respondes a ello. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no hay nada que temer realmente, porque la única batalla que importa es la interna. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que estás pensando en iniciar un negocio. El miedo al fracaso puede ser abrumador. Te preguntas, ¿y si pierdo todo el dinero? ¿Qué pensará la gente si fallo? Pero si adoptas la mentalidad estoica y decides actuar como si no tuvieras nada que perder, te liberas de esas preocupaciones. En lugar de enfocarte en los posibles resultados negativos, te concentras en las acciones que puedes tomar hoy, en lo que está bajo tu control, planificar, trabajar duro y ser disciplinado. Al hacer esto, eliminas el peso innecesario del miedo. Y no solo los estoicos antiguos practicaban esta mentalidad.
Algunos de los personajes más influyentes de la historia moderna también lo hicieron. Nelson Mandela, por ejemplo, pasó 27 años en prisión, pero nunca permitió que el miedo lo dominara. Actuó como si no tuviera nada que perder, y cuando fue liberado, siguió luchando por lo que creía sin temor a las consecuencias. Lo que podemos aprender de esto es simple pero poderoso. Cuando adoptas una mentalidad donde actúas como si no tuvieras nada que perder, no estás ignorando el riesgo, sino enfocándote en lo que puedes controlar. Esta es una de las enseñanzas clave del estoicismo, y más adelante te mostraré cómo puedes aplicarla en tu vida cotidiana para enfrentar cualquier desafío. Cómo el estoicismo nos enseña a perder el miedo. El estoicismo, como filosofía, nos ofrece herramientas valiosas para lidiar con uno de los enemigos más grandes de nuestra vida, el miedo. A lo largo de los siglos, los estoicos nos han enseñado que la mayoría de nuestros miedos son, en realidad, creaciones de nuestra propia mente. Séneca lo expresó de manera muy clara cuando dijo: «Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad». Esta frase encapsula la esencia de cómo el estoicismo nos ayuda a perder el miedo. Uno de los métodos más poderosos que los estoicos practicaban era la premeditación del mal, o premeditatio malorum. Esta técnica consiste en visualizar los peores escenarios posibles que podrían ocurrir en nuestra vida. A primera vista, esto podría parecer contraproducente. ¿Por qué querríamos pensar en lo peor que puede pasar? Pero aquí está el truco. Al visualizar esos escenarios, te preparas mentalmente para ellos y te das cuenta de que en realidad esos miedos no son tan catastróficos como parecen. Imagina que temes perder tu trabajo. El miedo a la inestabilidad financiera y a lo que otros pensarán de ti puede ser paralizante. Pero si aplicas la premeditación del mal, podrías preguntarte: ¿qué pasaría si realmente perdiera mi trabajo? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Al responder estas preguntas, te das cuenta de que aunque sería difícil, no sería el fin del mundo. Podrías encontrar otra oportunidad, ajustar tu estilo de vida temporalmente o incluso descubrir nuevas habilidades. Al visualizar el peor escenario, el miedo comienza a perder fuerza, porque ya no es una amenaza abstracta, sino una posibilidad que sabes que puedes enfrentar. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos y un firme seguidor del estoicismo, practicaba esta técnica constantemente. En sus meditaciones, reflexionaba sobre la muerte, la pérdida y el sufrimiento como algo natural e inevitable. Al aceptar estas realidades, Marco Aurelio encontraba una paz interna que lo hacía imperturbable ante las adversidades de su reinado. No se trataba de ignorar el miedo, sino de enfrentarlo y, en el proceso, despojarlo de su poder. Otro principio esencial del estoicismo que nos ayuda a perder el miedo es entender la diferencia entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. Epicteto, otro gran filósofo estoico, lo resumió perfectamente. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no. Esta distinción es fundamental porque, cuando aprendemos a enfocarnos solo en lo que podemos controlar, nos liberamos de la ansiedad y el miedo que proviene de intentar cambiar lo incontrolable. Piensa en cualquier situación de tu vida en la que el miedo te ha paralizado. Tal vez temes hablar en público, enfrentarte a una conversación incómoda o tomar una gran decisión en tu carrera. El miedo en estas situaciones suele provenir de factores externos que están fuera de nuestro control. ¿Cómo reaccionarán los demás? Si seremos juzgados, si las cosas saldrán como esperamos. Pero al aplicar el principio estoico, podemos concentrarnos en lo único que realmente está bajo nuestro control, nuestras propias acciones. Puedes controlar cómo te preparas para esa presentación,
cómo manejas tus emociones en la conversación o cómo tomas las decisiones que crees que son correctas. Lo que no puedes controlar, como las reacciones o los resultados, ya no debería ser motivo de miedo. El estoicismo, entonces, nos invita a cambiar nuestra perspectiva del miedo. En lugar de verlo como algo que debemos evitar o que nos define, debemos verlo como una señal para concentrarnos en lo que realmente podemos hacer. Cuando te enfocas en tus propias acciones, te liberas de las cadenas que te atan a las preocupaciones y temores externos. Dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar y, en cambio, pones toda tu energía en lo que está en tus manos. Tomemos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás considerando pedir un ascenso en el trabajo, pero el miedo al rechazo te detiene. ¿Qué puedes controlar en esa situación? Puedes controlar tu preparación, tu actitud y tu enfoque durante la conversación. No puedes controlar si tu jefe dirá que sí o no, pero eso no debería detenerte. Si te preparas bien y haces tu mejor esfuerzo, has hecho todo lo que está en tu control, y eso es suficiente. El miedo al rechazo pierde su poder porque ya no depende de ti. Para terminar, el estoicismo nos enseña que el miedo solo tiene el poder que nosotros le damos. Al practicar la premeditación del mal, al distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar, y al enfocarnos en nuestras propias acciones, comenzamos a despojar al miedo de su capacidad de paralizarnos. Al aplicar estos principios en la vida diaria, te darás cuenta de que el miedo es solo una barrera mental, una barrera que puedes derribar con las herramientas adecuadas. El conflicto de la autoduda y cómo resolverlo. La autoduda es uno de los conflictos más universales que enfrentamos. Ese pequeño pero persistente susurro que nos dice: no eres lo suficientemente bueno, no estás preparado. ¿Qué pasa si fallas? Todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, y muchas veces ese susurro se convierte en un grito que nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades, nos frena y nos impide avanzar hacia nuestras metas. Pero ¿de dónde viene esta autoduda? ¿Y cómo podemos resolver este conflicto interno? El estoicismo nos ofrece una perspectiva clara y efectiva para enfrentar la autoduda. En lugar de centrarnos en nuestras inseguridades, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestras acciones. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Esta idea es clave para superar la autoduda. No podemos controlar todas las circunstancias externas que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. La autoduda, entonces, es simplemente una reacción que podemos cambiar si enfocamos nuestra mente en lo correcto. El conflicto de la autoduda surge cuando comparamos lo que creemos que somos con lo que creemos que deberíamos ser. Nos decimos que no estamos listos, que no somos lo suficientemente inteligentes o que no tenemos las habilidades necesarias para lograr algo. Pero la verdad es que nadie se siente completamente listo antes de enfrentar un desafío importante. La confianza no surge antes de actuar, surge mientras actuamos. Esto es lo que los estoicos entendían también. La confianza es el resultado de las acciones, no el punto de partida. Para resolver este conflicto, el estoicismo nos invita a despojarnos de la necesidad de aprobación externa. La autoduda a menudo está enraizada en el miedo a cómo nos percibirán los demás. ¿Qué pasa si fallamos y los demás lo ven? ¿Qué pasa si nuestras acciones no cumplen con las expectativas que otros tienen de nosotros? Pero, según los estoicos, la opinión de los demás está completamente fuera de nuestro control. Séneca decía: lo que otros piensen de ti no te concierne. Si aceptamos esta verdad, nos liberamos de la presión que nos lleva a dudar de nosotros mismos. Actuamos,
porque es lo correcto, no porque buscamos la aprobación de los demás. Pongamos esto en un ejemplo práctico. Imagina que estás pensando en comenzar un nuevo proyecto, pero la autoduda te frena. Te preguntas, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si no tengo el conocimiento necesario? El estoicismo te diría que te concentres en lo que puedes hacer hoy. Puedes investigar, aprender, mejorar. Cada pequeño paso que des hoy es una victoria sobre la autoduda. En lugar de preocuparte por si estás a la altura, simplemente comienza. Haz lo que esté dentro de tu control y poco a poco verás que la confianza crece a medida que avanzas. La autoduda también puede resolverse al reconocer que el fracaso no es el final, sino parte del proceso de aprendizaje. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba constantemente sobre la naturaleza efímera de las cosas. Nos recordaba que cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para crecer. En lugar de temer el fracaso, deberíamos verlo como una oportunidad de mejora. Si fallas, aprendes, y si aprendes, creces. Este simple cambio de mentalidad puede hacer que la autoduda pierda su poder, porque ya no ves el error como una señal de que no eres suficiente, sino como una parte necesaria de tu crecimiento. Otra clave para resolver la autoduda es recordar que no tienes que ser perfecto. Los estoicos no buscaban la perfección, sino la mejora constante. Séneca decía, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Esto significa que siempre estaremos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. No tienes que saberlo todo ni ser el mejor desde el principio. Solo necesitas estar dispuesto a mejorar un día a la vez. La autoduda se disuelve cuando aceptamos que la perfección no es el objetivo, sino el progreso. Finalmente, resolver el conflicto de la autoduda implica desarrollar una actitud de gratitud. Cuando te centras en lo que tienes y en lo que has logrado hasta ahora, en lugar de lo que te falta, comienzas a ver tu vida desde una perspectiva de abundancia en lugar de carencia. Los estoicos practicaban la gratitud como una forma de recordar que, aunque la vida no siempre sea perfecta, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Y cuando te enfocas en lo positivo, la autoduda pierde su peso. En resumen, el estoicismo nos ofrece varias herramientas poderosas para resolver el conflicto de la autoduda, enfocarnos en nuestras acciones en lugar de en nuestras inseguridades, despojarnos de la necesidad de aprobación externa, ver el fracaso como una oportunidad para aprender, aceptar que el progreso es más importante que la perfección y practicar la gratitud. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos enfrentar la autoduda con calma y confianza, sabiendo que cada paso que damos es una victoria sobre nuestros propios miedos e inseguridades. ¿Cómo actuar sin miedo puede transformar tu vida? Actuar sin miedo es un punto crucial que puede transformar tu vida de maneras que quizá nunca imaginaste. Cuando decides liberarte del miedo, algo cambia dentro de ti. No es que las situaciones se vuelvan más fáciles, sino que tu perspectiva cambia por completo. El miedo deja de ser una barrera insuperable y se convierte en un obstáculo que puedes manejar. Primero, entendamos qué significa realmente actuar sin miedo. No se trata de la ausencia completa de miedo, sino de la capacidad de avanzar a pesar de él. Todos sentimos miedo en algún momento, y eso es normal. Pero cuando permites que el miedo dirija tus decisiones, te quedas paralizado, estancado en el mismo lugar. Al aprender a actuar sin miedo, estás tomando el control de tu vida y de tu destino. El mensaje clave que puedes llevarte hoy es este: no necesitas ser perfecto ni tener todo bajo control para actuar con valentía. Lo único que necesitas es tomar la decisión de actuar, incluso cuando sientas miedo. Al aplicar los principios estoicos,
Te das cuenta de que el miedo y la duda solo tienen el poder que tú les das. Empiezas a ver los obstáculos como oportunidades para crecer y te das cuenta de que el fracaso no es el fin, sino parte del proceso. Ahora es el momento de hacer algo con lo que has aprendido. Piensa en una situación de tu vida en la que el miedo te ha estado deteniendo. Puede ser en tu trabajo, en una relación o en un proyecto personal. Pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras nada que perder? Haz ese ejercicio mental y luego da un paso hacia adelante. Recuerda, no puedes controlar el resultado, pero sí puedes controlar lo que haces hoy. Si este video te ha hecho reflexionar, si te ha inspirado a ver el miedo desde otra perspectiva, entonces ya has dado el primer paso. No dejes que se quede solo en una reflexión. Aplica esta mentalidad en tu vida diaria. Empieza a actuar sin miedo, con determinación y claridad. Y antes de terminar, quiero invitarte a seguir profundizando en el estoicismo y en cómo puede ayudarte a vivir una vida más plena y libre de miedos. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para seguir aprendiendo cómo esta filosofía puede ser la clave para enfrentar cualquier desafío. Nos vemos allí.